Sí, lo que pasa es que no tenemos más la opción de grabar desde el Meet, así que hay que usar algún otro programita y no siempre anda bien. Bueno, ¿cómo les fue hicieron la práctica? ¿Pudieron instalar algún compilador? ¿Tuvieron algún problema? ¿Alguno tuvo algún problema? Yo tuve un problema rarísimo que si el archivo estaba en una carpeta con un espacio, directamente no reconocía el archivo. Tenía que meterlo en una carpeta sin espacio. Pero después de eso, nada. Claro. Acostúmbrense a no dejar espacios cuando crean ni carpetas, ni archivos, ni nada que tenga que ver con programación. No dejen nunca espacios en los nombres y tampoco acentos. Más vale acostumbrarse a cuando guardan un archivo o un programa, no dejen espacios. Porque a veces Linux no los toma bien y como generalmente todo lo que es programación tiene alguna base de Linux o los compiladores, entonces conviene no dejar espacios. Igualmente yo les dejé este compilador, acuérdense que este compilador es online, no tienen que instalar nada, ¿no? Ahora se usa mucho lo que se llaman los servicios en la nube o servicios distribuidos, que es correr programas no en nuestra computadora, sino en un servidor. Este compilador está corriendo en algún servidor con base C que ya tiene instalado el GCC que algunos no pudieron instalar. Por eso yo calculo que este nos va a servir hasta que finalicemos la cursada. Porque no sé si vamos a llegar a ver alguna lectura de archivo y esas cuestiones. Algunos tuvieron problemas, no problemas, sino vieron que decían retorno de carro, de archivo, fin de línea, algo así, en el partido anterior. Eso es generalmente cuando estoy leyendo, es decir, cuando la entrada a mi programa es un archivito que está guardado en la computadora, entonces yo levanto ese archivo, normalmente de texto, y lo compilo. Me parece que hay algunas funciones que usan eso. Bueno, la clase la estoy grabando. Igualmente, recuerden, que no tengo tantos monitores, recuerden que todo lo que vemos está en el apunte. Es decir, aquel que se perdió la clase, viendo el apunte, andaría bien. No tendría problema. ¿Alguna otra consulta quieren hacer antes de empezar? Aprovechen. Yo voy un poco rápido con el código, porque ustedes ya tienen un mes por lo menos de pseudocódigo. Entonces El Min GW. Ah, bueno. entonces voy un poco más rápido. ¿Está bien? Y vamos a ver, todas las clases vamos a ver algo nuevo. Entonces no se queden con los prácticos. No se queden porque si se pierden una clase, no van a poder hacer el práctico de esa clase. Y se van a ir atrasando. Y si se les suman 2 clases, ya van a estar re perdidos y no van a poder seguir. Algunas secuencias de escape no son como les decía, algunas secuencias de escape no son para la pantalla, sino son para alguna salida por archivo. Por eso sí, las secuencias de escape que no son para la pantalla, para el output por pantalla, le va a mostrar algún carácter raro, que puede ser un punto rojo. Y después hay otras que son, por ejemplo, un retorno de carro, quiere decir que vuelve un carácter para adelante, sería algo así. O un retorno se come un espacio, sería algo así también. Tienen que probar
Probá ahí, Sabrina. Pone varias B juntas, ¿no es cierto? Barra B, que es el carácter de escape. Pone varias B juntas a ver qué es lo que te hace. Ahí te vas a dar cuenta. Es decir, la idea de los caracteres del salida, de escape, es que lo prueben. También prueban con uno, a ver qué hace. Si no se dan cuenta, ponen varios juntos, 4 o 5, y ahí tendrían que ver qué hace. Sabrina, por fin arrancaste, que estabas tan ansiosa de empezar. Ahí me acuerdo. Bueno, sí, Sabrina, nos encontramos varias veces con Sabrina, 3 o 4 veces. Bueno, arranquemos con la clase de hoy. Cualquier pregunta que tengan sobre el tema, me paran y preguntan. Cualquier otra pregunta que tengan que no tenga que ver con el tema, háganla ahora o esperen cuando terminemos y hacen cualquier otra pregunta que se les ocurra. Pero traten mientras voy pasando las diapositivas, párenme y pregúntenme sobre eso. No hay problema si abren el micrófono y quieren hablar o escriben ahí en el chat, no hay problema. Bueno, entonces, vamos a ver cómo son las variables en C. Ustedes ya vieron cómo eran en pseudocódigo. Acá, según el lenguaje en que estemos, van a variar un poquito. Lo bueno de C, que es como el lenguaje genérico. O sea, Java, JavaScript, CSS, Python, Ruby on Rails y cualquier otro lenguaje que vean tiene una base de C. Por eso está bueno aprender en C, porque es la base de lenguajes de más alto nivel. Por eso vemos C y no se ve otra cosa. Entonces, bueno, vamos a ver C. Variables. ¿Qué vamos a ver hoy? Estos 4 puntos. Las reglas para nombrar variables en C. Es decir, yo puedo ponerle el nombre que se me ocurra a mí a una variable, pero tengo que respetar ciertas normas, que ya lo habrán visto en pseudocódigo. Los principales tipos de datos en C, básicamente son int, float, doble y char. Ya tendrían que tener, o sea, lo que cambia de pseudocódigo, que acá están en inglés. Int es la abreviación de integer. Float, de flotante, que sería un decimal. Doble, sería otro decimal, que después vamos a ver cuál es la diferencia. Y char es un carácter, viene de character, o carácter. ¿Está bien? Yo no hablo muy bien inglés, lo leo, pero no lo hablo muy bien. Así que si hay alguno que sepa inglés, perdónenme. Bien. Leandro tiene media falta. Bueno, otro punto es declarar e inicializar tipos de datos en C y cómo se cambian su valor. También en pseudocódigo ustedes ya vieron cómo declarar las variables y cómo se inicializan. Sí, pero lo vamos a ver en otra oportunidad. Otro tipo de datos es el booleano. También lo tiene. Sí, pero lo vamos porque eso ya tiene que ver con lógica. Después vamos a ver en otra clase, vamos a ver la lógica y ahí vamos a ver los booleanos. Por lo pronto nos vamos a quedar con esto. Entonces, declaramos variables generalmente al principio del programa, en la parte de declaraciones, y después las usamos en el cuerpo del programa, en alguna parte. Y conversión de un tipo de datos a otro y algunas limitaciones potenciales en C. Bueno, creo que a ese punto no vamos a llegar, pero se los menciono. Bueno, ¿qué es una variable? Entonces, ¿qué es una variable? A ver si alguno sabe. ¿O me puede decir? Media falta para Ángela.
Es un elemento que se utiliza para almacenar un dato. Bien. Un espacio. Bueno. Una variable se dice que es una referencia utilizada para almacenar información para uso futuro. ¿Qué es una referencia? ¿Una referencia a qué? A una posición de memoria en realidad. Cuando nosotros estamos corriendo el programa, todo ese código se carga en la memoria. ¿En qué memoria? ¿En qué memoria? ¿En el disco rígido? Bien, en la memoria dinámica, que es la memoria RAM. Random Access Memory, o memoria de acceso aleatorio. Entonces, nosotros codificamos, que lo podemos hacer, como dijo un compañero la clase pasada, en un bloc de notas. Cuando compilamos ese programa, y si tenemos declaradas variables, cuando lo compilamos, esas declaraciones en realidad van a hacer referencia a un punto de la memoria RAM. ¿Está bien? A un sector de la memoria, del microchip o del chipset donde está la memoria. Que generalmente las memorias son referenciadas con, las direcciones son hexagesimales, son valores hexagesimales. ¿Está bien? Por ejemplo, 8 GB de memoria, cuando yo declare la variable y corre el programa, va a tener una referencia a una posición de esos 8 GB. Por eso se dice que son referenciadas. Referencian, en realidad, a un lugar en la memoria. Entonces, cuando nosotros declaramos la variable y corremos el programa, estamos reservando un valor en la memoria. Lo reservamos nomás, pero no lo usamos. Recién lo vamos a usar cuando esa variable le carguemos algún valor. Pero si no, es solo una referencia a alguna posición de la memoria. Por eso a veces cuando, bueno, ahora no pasan tanto, pero a veces cuando los programas dan errores, y no sabemos por qué, es porque suele estar dañada la memoria RAM. Eso antes pasaba. O que no cargan bien los programas. ¿Por qué? Porque hay algún sector de la memoria que está dañado, entonces eso produce un error porque no cargó alguna referencia. O cuando un sistema operativo no, cuando el sistema operativo carga en la computadora, la carga se hace sobre la memoria RAM. Eso quiere decir que si nosotros tenemos 8 GB de memoria, cuando cargamos un Windows, capaz que ya me está usando 2 GB. Solamente, es decir, cargamos el Windows, no abrimos ninguna ventana, ni abrimos ningún programa, pero ya me está ocupando el Windows 2 GB de memoria. O Linux también. Cuando booteamos, que arranca y que me carga el entorno, el IDE de Linux, ya me está usando una porción de memoria. Entonces ya, por ejemplo, de 8 GB que yo tengo, el sistema operativo me puede llegar a ocupar 2 GB. Es decir, me quedan 6 GB para cargar programas. Y cuando yo tengo poca memoria, por ejemplo, uno de los programas que más consume memoria es el Chrome. Por ejemplo. Bueno, y un juego ni hablar. Un juego consume mucha memoria RAM o memoria dinámica. Pero el Chrome es uno de los programas que más consume. Entonces, si empiezo a abrir pestañas de Chrome y tengo 20 pestañas, me va a empezar a consumir memoria. ¿Cómo puedo hacer para ver el... bueno, en Windows creo que era PS... No me acuerdo, pero creo que PS config... Bueno, no. Vamos a usar el controlar sub. Bueno, ven acá en el gerenciador de tareas que se llama Windows. En Linux tiene otro nombre que no me acuerdo, PS de procesos. No me acuerdo el nombre de Linux. Pero fíjense, acá yo tengo corriendo. Tengo corriendo varios programas. Y acá me dice, consumo al CPU. Fíjense, la estoy haciendo pelota al CPU. Decir que yo tengo un 7i.
un Core i7. Pero fíjense, el CPU está al mango, en realidad toma todos los cores como uno. Está casi fíjense, al 80%. La memoria la tengo consumida también al 70%. El disco casi nada. No estoy en red, bueno, la red es muy poco, lo estoy ocupando. Y GPU, esto es algo del chipset. Este es el de la tarjeta gráfica. Procesador de los gráficos. Entonces, acá en el CPU, fíjense, el que más consume es Chrome. Están corriendo 8, esto se llaman instancias, que lo van a ver eso en alguna otra materia. Se llaman instancias de un programa, quiere decir que están corriendo 8 instancias de un programa. No es que tenga 8 ventanas abiertas o pestañas, tengo menos, pero Chrome, por seguridad, encriptación y otras cosas, corren. Pero fíjense, las demás están en cero, no consumen mucho. Pero fíjense, Chrome es el que más me está consumiendo. Después, bueno, acá le estoy grabando, para lo que no está, en el OBS Studio. También están consumiendo. Hay otro Chrome por ahí que también está consumiendo. Y otras cuestiones. Y memoria, al tope está el Chrome. Bueno, yo tengo un Dropbox, también está consumiendo bastante. Por eso, si ustedes tienen una computadora con poca memoria, por ejemplo, hay uno, Juan, vienen acá y si ustedes ven que su computadora le anda lento, maten procesos que ustedes creen que no están ocupando. Por eso este Dropbox. Miren, me está consumiendo 70 megas de memoria. Le voy a finalizar tarea y lo maté. Es decir, no lo maté, lo finalicé. Lo di de baja de la memoria. Entonces, ese Dropbox que cerré no va a volver a correr hasta que yo vuelva a reiniciar la computadora. Porque todos estos son procesos que están corriendo, fíjense la cantidad. Ni bien yo abro el sistema operativo, empiezan a correr toda esta cantidad de procesos. Y salvo los programitas que estoy usando, los demás ya corren. Bueno, el Avast es el antivirus. Bueno, el PDF que le estoy mostrando acá en la diapositiva. Y esto es una forma de ver. Cuando ustedes ven que el micro o el cooler está trabajando a full, lo que tienen que hacer es entrar acá al gerenciador de tareas o al visor de procesos y ustedes vean qué programa o aplicación está consumiendo demasiado CPU. Entonces se van y lo matan. Si es el Chrome, reinícienlo también. Porque a veces el Chrome se me instalan extensiones o algún virus o algún spyware que hace que me consuma mucha memoria o ciclos del CPU. ¿Está bien? Y el antivirus también lo pueden agarrar y venir acá y que ponga en modo invernación. ¿Está bien? Por lo menos si ustedes necesitan correr algo y la computadora está lenta, bueno, esto lo voy a sacar, por ejemplo. El antivirus lo pueden poner en modo invernación para que no consuma tantos recursos. Eso si no tiene una computadora muy rápida, siempre conviene revisar ahí qué me está consumiendo mucho. Bueno, acá tienen un historial de consumo, fíjense en memoria. CPU está al palo. El CPU es el Control Process Unit, que es el microprocesador, ¿no? La memoria, fíjense, estoy consumiendo 5 GB de 7.9, de 8. O sea, yo tengo al palo todo. El único que no está haciendo nada es el disco porque no estoy guardando nada. Por ejemplo, yo ya me estoy quedando corto de memoria. Tendría que tratar de actualizar mi compu y ponerle más memoria RAM. Bueno. Bueno, acá dice socket. Bueno, yo tengo 7i. Tengo 7 procesadores de 2.80 GHz. Bueno, procesos corriendo, fíjense, acá en esta parte, procesos, 237 procesos, que son aplicaciones.
Hilos de esos procesos son instancias que puedan haber. Identificadores son, también pueden ser posiciones de memoria, o pueden ser alguna interrupción. Bueno, y acá me da información del microprocesador, que son la caché, que es como la memoria RAM de los micros. Toda esta información es para saber mi computadora cómo es el rendimiento. Y después tienen también acá en servicios. Bueno, no había otro que era acá, por ejemplo. Acá también pueden matar. Bueno, esto es como Linux. Linux me muestra un process ID, es decir, cada aplicación está identificada. Bueno, y acá la memoria que está consumiendo, ¿ven? El cron, el que me está haciendo pelota a la máquina. Y bueno, ustedes también pueden venir acá y le pueden dar finalizar tarea. Alguno de estos puede ser algún spyware, que es un nombre raro acá, que está consumiendo. Bueno, esto no porque es de Windows todo. Pero si ustedes ven un nombre raro que no saben qué es, googleenlo. Por ejemplo, este DWN, no sé qué será. Googleenlo y fíjense qué es. Y si no es nada, puede ser un virus que le hace consumir recursos. Bueno, eso es un poco de cultura general. Bueno, entonces me fui de tema porque era referencia a la memoria. Bueno, acá una declaración de una variable puntaje de tipo entero. Int puntaje es una variable de tipo entero. Bueno, más adelante vamos a ver cómo asignar, pero la estructura básica es esa. Es tipo de variable y siguiente el nombre de la variable. No hay que dejar espacio, por ejemplo, guión bajo ahí. En este caso, el ejemplo de arriba, int es el tipo, es decir, que es de tipo entero. Bueno, como consejo adicional, desde el principio puede crear más de una variable. Bueno, si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero declarar varias variables del tipo int, voy a poner int, variable 1, coma, variable 2, coma, puedo en una sola línea, si tengo más de una variable entero, la puedo declarar, como dice acá, ¿ven? En una sola línea. Eso en pseudocódigo también lo tendrían que haber visto. Por ejemplo, no sé qué me están pidiendo ahí. Por ejemplo, pueden int var1, var2, var3, punto. A esto era a lo que me refería, ¿ven? Pongo el int y estas tres variables van a ser de tipo entero, integer. Y se abrevia int. ¿Para qué? Para no tener que escribir integer. Con solo 3 letras asigno al tipo de variable. Lo que trata de C es usar la menor cantidad de líneas posible y la menor cantidad de caracteres posibles en su código. Y esos, cuando yo uso la menor cantidad de líneas posibles, es un código óptimo, optimizado. Lo que también tiene que pasar es que se tiene que entender. Porque si tengo un código que sí está optimizado pero no se entiende nada, tampoco me va a servir. Bueno, la sintaxis, hay que respetar alguna sintaxis. Los nombres pueden estar compuestos por letras y mayúsculas y minúsculas, números y guiones bajos. Pero el primer carácter debe ser siempre una letra, mayúscula o minúscula, y no se permiten palabras clave como nombre completo. Por ejemplo, lo que habla de palabras clave, int, integer o main, es una palabra que ya usa el lenguaje, entonces no la puedo usar como nombre de variable. Sí, lo que puedo usar, por ejemplo, algunos programadores usan esto. ¿Para qué? Esto de acá. ¿Qué es eso? A ver si alguno que me sepa decir. Esto es una variable, una declaración. Count, cuenta en inglés. ¿Qué significa eso?
Sí, pero no es lo que estoy preguntando. ¿Por qué le agrega el int adelante? Sí, count es un contador. Debería ser un contador. ¿Pero por qué le agrega el int? Para acotar espacios, líneas, para que no sean tanta la cantidad de líneas. No. Tampoco. Bueno, acá lo que está haciendo es, ¿qué pasa? Yo puedo tener un programa de 500.000 líneas de código. Bien, bien Luis. Bien, eso, lo que dice Luis. Puedo tener un programa con 200.000 líneas de código. ¿Está bien? Y estoy usando una variable, en vez de count, bueno, esta otra cuestión a declarar variables, tienen que tratar de poner algo en el nombre de la variable que ustedes se acuerden para qué era. Por ejemplo, si es un contador, cuenta, o count en inglés. ¿Está bien? Si es un precio, pónganle precio. Tienen que ponerle los nombres referenciando a de qué valor va a cargar. ¿Está bien? Pero una práctica que usan algunos programadores es, para saber de qué tipo es la variable, como nombre de variable le ponen int, guión bajo, y el nombre. O char, guión bajo, el nombre de la variable. En este caso, int no es una palabra reservada, sino que todo esto es el nombre de la variable. Pero le agrego int para acordarme esa variable de qué tipo era. Porque la puedo tener declarada al principio del programa y ese programa empieza a llamar a programitas y va pasando la variable y en una parte yo no sé qué valor tiene que cargar esa variable, me está dando un error y era porque le estaba pasando un char cuando en realidad, un carácter cuando en realidad es un número. Entonces también una buena práctica es cargarle abreviadamente de qué tipo es. Porque yo la asigno al principio y después me olvido con qué la asigné. Entonces yo, si la declaro de esa forma, sé que esa variable count es de tipo integer. ¿Está bien? Porque le pongo como un comentario en la misma variable. Claro, es como un nombre y apellido. ¿Está bien? Como nom-app. Bueno, esta es una forma de declarar variables para saber de qué tipo es, nada más. Lo pueden usar o no. Bueno, y acá tenemos entonces un programita. Y tienen una declaración de variables, ¿ven? Int, tiene 3 enteros y un flotante. Acuérdense que el flotante es un decimal. En castellano, float sería un decimal. O número con punto flotante, quiere decir que es decimal. Bueno, y acá un printf que imprime con el /n, que es el famoso enter. Bueno, ahí, ¿qué errores tiene esa declaración? ¿Qué errores hay en ese código? Float, int no iría. Bien, acá, si estoy declarando como flotante, no le puedo poner int, porque int es un integer. Acá en todo caso sería int guión bajo count, como vimos allá. Entonces, en realidad, bueno, no, porque si es un flotante no voy a poner int adelante. Pero supónganse que si yo pongo, veamos, vamos a hacerlo. Si yo pongo acá, entonces era float int. Eso está mal, me va a tirar error. Si yo corro, ¿ves? Me va a tirar error ahí, porque me está diciendo que estoy haciendo dos declaraciones de variables de distinto tipo, no se puede. Pero si yo pongo int count, como teníamos en el ejemplo, fíjense, ahora anda todo bien. No hace nada porque no estoy haciendo nada, pero fíjense que esto es válido, ¿ven? Está mal ponerle int, porque si lo estoy quedando como float y le voy a poner int, estamos mal. Lo correcto sería ponerle float. Ahí está. Entonces yo sé que count es de tipo flotante, ¿ven? Eso sí se puede hacer. Eso era lo que yo les decía. Bien, ¿qué otro error pueden encontrar en el código?
Testeo valor no tiene un espacio. Bien, esto también está mal, porque acá quiere declarar dos variables, pero está bien, dos variables como entero, pero se olvidó la coma. Entonces lo correcto de eso sería int, y era, ¿cómo era? Testeo valor. Int, testeo valor. ¿No? Si yo quiero correr eso, me va a tirar error ahí, ¿ven? Entonces, esto para que ande bien, tengo que ponerle la comita run, y ahí anda, ¿eh? Bueno, fíjense, esto en realidad, este compilador me está creando los programitas o los archivitos en la carpeta temp de Windows. Tanto Linux como Windows tienen una carpeta temp donde van guardando archivitos temporales del navegador. Esa carpeta temp con un limpiador, hay varios programas limpiadores, ahora no me acuerdo el nombre, el CCleaner es uno, el CCleaner, que yo lo debo tener por ahí, es un programa que me limpia todos los archivos temporales del sistema operativo. En este caso, ahí en la carpeta temp, me está guardando un montón de archivos temporales cada vez que corro el programa. Y eso también me ocupa espacio en la memoria. Bien, ahí otro compañero que me está escribiendo me dice que otro error es int número. No puedo, y el signo, ¿ven? No puedo usar ni signo de pregunta ni signo de exclamación porque son elementos del lenguaje que después vamos a ver para qué se usan. Entonces ese es otro error que me pasaron ahí por el chat. Entonces era int número, y si yo le pongo, que no sé dónde está, acá, ¿ven? Y corro, me va a tener un error ahí. Lo bueno de los compiladores es que siempre me dicen dónde está el error. Entonces eso tampoco va. No, ni menos, ni más, ni signo de exclamación, ni acento, ni signo de pregunta. Nada de eso se puede usar en los nombres de variables. Bueno, creo que no hay ningún tipo de error. Ah, y hay un error más. A ver. ¿Qué otro error pueden encontrar? Vamos, que hoy no es viernes, hoy es miércoles, así que no deberían estar cansados. El número delante de ejemplo. Bien, bien ahí Marcela. El número delante de ejemplo, ¿ven? Entonces, int 1 ejemplo, si yo corro, me da error. ¿Por qué? Porque yo puedo usar números en las variables, pero no empezar con un número. Entonces yo lo pongo ejemplo 1, ahí sí va a andar. ¿Ven? Entonces, puedo usar números, pero no al principio, siempre al final. O si yo le pongo un más, fíjense qué pasa. Error. ¿Está bien? O si yo le pongo ejemplo, guión, error. ¿Está bien? Porque no puedo usar ni más, ni menos, ni multiplicación, ni división, ningún carácter que sea propio del lenguaje. Bueno, eso es lo que pregunta ahí. Bueno, y eso es todo. No, creo que no hay más errores. Bueno, entonces, tipo de datos, aparte del booleano que dijo el compañero, que después lo vamos a ver, son básicamente, los más usados son estos. El tipo indica, en realidad indica qué tipo de información va a tener la variable. Hay otros tipos de datos que vamos a ver más adelante. En C siempre se debe especificar previamente el tipo de variable. Hay algunos lenguajes que no es necesario decirle el tipo de valor, sino que yo no lo tengo que ni declarar. Lo uso, declaro la variable nomás, pero le puedo poner cualquier cosa dentro. Y creo que C, no me acuerdo, pero creo que C también tiene un tipo que no lo declaro, o lo declaro con un tipo de valor que puede recibir cualquier dato.
de cualquier tipo. Algunos programas también tienen. Una vez que yo lo declaré, va a tener que siempre cargarle el mismo tipo de valor, porque si no me va a dar error. Si yo a un entero le quiero cargar un decimal, me va a dar error, porque ya lo declaré como entero. A lo sumo voy y le cambio el tipo. ¿Bien? Pero una vez que lo declaré, tiene que usar siempre el mismo valor. Bueno, ahí dice que el error puede ser ese. Bueno. Estos son algunos tipos entonces de valores que tenemos en esta tabla. En entero es el int. Bueno, esto significa un número entero. Y ahí va, desde los menos, acuérdense que también el entero recibe valores negativos. Un entero también puede ser negativo. Y va desde los menos 2.000 millones hasta los 2.000 millones. ¿Bien? Es un número grande. Me debería alcanzar. Me debería alcanzar. Bueno, no sé, con la inflación que hay, capaz que para los bancos no me alcanza. Float es un número decimal. Doble también es un número decimal. A ver, ustedes que saben tanto float como doble son para números decimales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Cuándo usar uno y cuándo usar el otro? ¿Puede ser la cantidad de números? Sí. Sí, la cantidad de decimales. Por eso, en la tablita, o sea, la cantidad de números después de la coma. En el float permite solo 6 decimales y en el doble permite 15. Doble, es decir, el doble, más del doble. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque para operaciones bancarias o operaciones científicas o operaciones de medición de algo para programas, necesitamos mayor o menor precisión. La precisión, por ejemplo, en una medida que trabaja, no sé, que mide el diámetro de una fibra óptica en micrones, va a necesitar muchos decimales, porque con cuanto más preciso sea la medida, más correcto va a ser el material. O para imprimir algo en una impresión 3D, supóngase. O para coordenadas. Entonces, cuanto más posiciones decimales tenga, más preciso va a ser el valor. Y para operaciones que no necesito tanto valor, tanta precisión, uso el float. Bueno, y char almacena, store, dice almacena un carácter, letra o número. Entre comillas. Si a un número lo pongo entre comillas, es un carácter, no es un número. Por eso dice letra o número, letter or number. Pero un solo valor. Char es un solo valor. Bien, entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre doble y float? La precisión. Y char, entonces, contiene una sola letra o un número. Y pregunta, ¿qué sucede si desea almacenar el nombre de una persona que tiene más de un carácter? Hasta ahora no lo vimos eso. ¿Cómo debería ser? Uno ya lo había visto y me lo había pasado en un... Es decir, char es un carácter. Bueno, justo no tengo acá. Pero si yo quiero almacenar un nombre, ¿cómo hago? Bien, como con una cadena. Es una cadena de caracteres. Y en C, ¿cómo se declaran las...? No, chain no. No. Hay que poner entre corchetes la cantidad de caracteres o largo de la cadena. Bien, hay que poner entre corchetes, como dijo el amigo ahí. Se lo escribo ahí en el... Sí, sería algo así como char. Y por ejemplo, ver
100. Sería, por ejemplo, char 100 sería para guardar un domicilio que tiene al menos 100 o menos. ¿Qué pasa? Char me ocupa... ¿Qué pasa con las declaraciones? Char 100 me va a ocupar más espacio de memoria que char solo. ¿Por qué? Porque char solo espera un carácter. Char 100 espera 100 caracteres. Entonces, char 100 o los arreglos o los arrays ocupan más espacio de memoria. Si yo lo declaro como char 100, ya me está referenciando 100, por decir, 100 espacios de memoria. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que por más de que no use ese char 100, ya me está ocupando 100 espacios de memoria. Entonces, siempre hay que tratar de pegarle, para optimizar también, si es un nombre, calcular, bueno, cuántos caracteres lleva un nombre. 10, 15. No le pongo 100, porque si le pongo 100, me va a ocupar 100 espacios de memoria. Voy a estar ocupando en memoria que no voy a usar. Y Profe, así, sería como la cadena en el LPP. claro, es como una Que cadena. ¿Bien? Y todo lo que yo declaro ocupan una cantidad de bytes. Entonces hay que tener cuidado con las declaraciones porque ocupan memoria, que como creo que lo tengo explicado por ahí. Bueno, que pensé que lo había explicado. Bien. Bueno, por ahí debe estar, no lo veo. Por ejemplo, está más atrás. No, creo que lo saqué. Bueno, por ejemplo, float creo que ocupa algo así como, búsquenlo, pero ocupa algo así como 4 bytes y double ocupa el doble, 8. ¿Qué quiere decir? Ocupa más memoria. ¿Está bien? Es decir, gano en precisión, pero me ocupa más espacio de memoria. Por eso siempre conviene usar el float, que va a ocupar menos memoria, a menos que necesite mucha precisión. Char 100 va a ocupar entonces más memoria, no sé, va a ocupar 10 bytes de memoria contra un char que ocupa 1 byte, que son 8 bits. Pensé que lo tenía ahí, pero se ve que lo borré. Bueno. Bueno, y acá un ejercicio que dice, ¿podría asignar los valores correspondientes? Bueno, este es un programita que va a tirar error. Yo lo que voy a hacer es, le voy a pasar, a ver si lo tengo, dice estudiante, sí, creo que acá lo tengo. Bueno, yo le voy a pasar para que no tengan que escribir todo, le voy a pasar ahí en el chat el programita y quiero que ustedes lo hagan. Se los paso. Bueno, ahí le pasé el código en el chat. Yo quiero que eso no anda. Quiero que lo arreglen. Y el primero que lo logre correr, que me avise. ¿Está bien? Los espero. Los espero. Les tomo el tiempo a ver quién es el primero que lo logra hacer correr. A ver el tiempo que le lleva a correr el programita. Yo mientras voy a revisar mi teléfono celular.
Avísenme, que lo logre hacer correr. Avisa por el chat. Ahí creo que lo pudo hacer correr. Bien. Ya hay uno. Luis Agustín Miranda. Ahí está, se lo corrió. Bien. A ver quién más. Ahí me enteré que Luis tiene un contacto en la universidad. ¿Puede ser? Sí, parece que sí. Vamos, esto es como un hackathon. Un hackathon, nosotros hicimos, antes de pandemia hicimos varios. Se juntan un montón de programadores y le dan alguna tarea para romper algún código, o vulnerar algo, o crear alguna innovación, no sé. Eso es un hackathon. Una vez hicimos uno, se llamó Hackathon de Turismo, que era idear alguna aplicación que sea útil para el turismo. Y había premios, una computadora, una tablet, y no me acuerdo qué más. Y un par fueron y tuvieron una idea de una aplicación, que ahora no me acuerdo qué hacía. Decía, no era hacer la aplicación, sino tirar la idea. Bien, hagan lo que sea necesario para que corra. Bien. Ahí Gastón. También el segundo. Segundo en orden de mérito, Gastón. Lo logró hacer correr. Brenda, vamos. Una mujer. Brenda. Ya tenemos 3. Vamos, vamos. Brenda, ¿sos de Rawson? Sí, profe. Bien. ¿Algo de Ricardo? No. No. Listo, vamos. Denis, Alan. ¿Quién más? Vamos, son 44, ¿no? ¿Hay alguien que no sea ni de Rawson ni de Trelew? Marco, ahí ya está. Yo soy de Playa Unión, profe. Bien, Marco es de Playa Unión. Otro, Rodrigo. Yo también soy de Playa Unión. Un día nos juntamos en la Rambla a tomar mates en la costa. Andrea, otra mujer, vamos. ¿Hay alguien que no sea ni de acá? Profe, Sí. ¿no le molesta si después le escribo porque necesito ayuda con un programa que estoy haciendo para poder registrar ondas sonoras? Bueno, es como... ¿Me puede ayudar? Bueno, después lo vemos. Después escribime. ¿De la cordillera no hay nadie? Matías, otro... Bueno, hay otro de playa. De la cordillera, de Puerto Madryn, de Gaiman. Ah, somos todos de acá. Yo soy de Buenos Aires, pero estoy viviendo en Playa. Bien, Maximiliano, un porteño o bonaerense, no sabemos.
bonaerense. Bien, ¿de qué parte? Zárate. Zárate, mirá, tengo un amigo ahí en Zárate. Vive cerquita de la ruta, ahí en un barrio ahí nuevo. Bueno, acá seguimos. Básicamente, lo que había que hacer es, acá arriba, ID de estudiante, promedio de estudiante y nota de estudiante. Bueno, ahí está. Era asignarle valores. ¿Está bien? A ver si lo puedo hacer acá. Entonces. Bueno, acá tengo el programita. Los que no pudieron, empiecen a practicar. Igual esto se lo subo. Después, pruébenlo. Los que no llegaron, pruébenlo a hacerlo. Háganlo. Bueno, ahora no, pero ya está. Háganlo después porque traten de hacerlo correr. Bueno, acá lo que hace este programa es, tiene 3 variables acá, pero ¿cuál es el problema? No las declara. Entonces, yo lo que tenía que hacer es, ID de estudiante, me fijo acá, es una variable. Me fijo dónde se usa acá, ¿ven? Y acá le está cargando un 1. Entonces, debería ser un entero. Entonces pongo int. Bien. Si yo corro esto no va a andar. ¿Ven? Porque, bueno, acá me está tirando, ¿ven? Error en promedio. Entonces, promedio tampoco está declarada. Me fijo qué valor se carga. 90,56 o .56. Entonces, eso va a ser float. Corro. Ahora me está dando nota de estudiante. Fíjense, nota de estudiante de tipo carácter. Entonces, yo la tengo que declarar como char. Y ahí andaría, ¿ven? Creo. Sí. Bueno, ahí anda, ¿ven? Entonces, tengo que, en este caso, tenía que fijarme, antes de declararla, ver qué tipo de datos le está cargando acá abajo, para saber con qué la voy a declarar. Porque si la declaraba todo como int, me iba a dar error. Bien, Lucía también. Vamos. Camila. Vamos, mujeres al poder. Bien, está bueno que cada vez más mujeres. Cuando yo estudiaba, cuando yo me anoté en la universidad, éramos muchos. Éramos creo como 1000. Éramos como 1000 alumnos. Y de esos 1000, no sé si llegaban a 10 mujeres. Era una locura. Después fue decayendo. Porque en ese momento la informática era un boom. Y entonces había mucho interés en estudiar. Pero eran pocas las mujeres que se interesaban. Hoy en día son más, porque es un trabajo que lo puede hacer un hombre o una mujer, si es estar en la computadora. No necesita ningún esfuerzo, así que está bueno que las mujeres se interesen. Bueno, como les digo siempre, hay mucho trabajo de esto, así que estudien. Hoy nos llegó un pedido están buscando un programador para educación. Así que vamos a sacar el pedido el llamado a pasantía. Las pasantías son cuando le ofrecemos a algún alumno un trabajo en alguna empresa o organismo. Hoy, generalmente, estamos recibiendo todos los meses varios pedidos. Hoy nos recibió uno, tuvimos un pedido, pero siempre es para alumnos que están avanzados a partir de segundo año. Ustedes no pueden, la idea es que avancen en la carrera antes de empezar a trabajar o que tengan los conocimientos básicos. Bueno, entonces acá asigna las variables y acá hace el print de las variables, que ahora vamos a ver cómo funciona el print para imprimir las variables, que es un poco, se habrán dado cuenta que es distinto a pseudocódigo. No es igual a pseudocódigo. Cambia un poco, así que ahora vamos a ver eso. Bien, entonces, este era el ejercicio.
Bueno, y el output de variables, o la impresión, ¿no? Cuando el compilador ejecuta el código, reemplazará el valor que yo le pongo en porcentaje, en este caso porcentaje de, con el valor en la lista de variables, ¿no? Tomándolos en el orden que se encuentran en la cadena, que coincide con el orden en que aparece en la lista. Primero en la cadena coincide, bueno, básicamente lo que hay que hacer es, no es como pseudocódigo que yo tenía que poner la cadena de caracteres, cerrarla y ponerle la variable, no. Acá es más sencillo porque fíjense, yo puedo meter variables dentro de la misma cadena. No tengo que cerrar la cadena, poner la variable y después abrir de nuevo. No. Fíjense acá, en este hola mundo, le estoy metiendo la variable en el medio. ¿Ven? Y nunca en el medio de la cadena, y nunca la cerré ni hice nada. El porcentaje sería como un carácter de escape. Cuando en una cadena encuentra un porcentaje, sabe que viene una variable. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a poder usar el porcentaje como carácter. Tengo que ponerle alguna secuencia de escape para usar el porcentaje. Pero acá cuando llega un porcentaje, entonces se espera, lo que va a hacer es, va a saltar al final, va a buscar la variable, ¿ven? Coma, día, es decir que ahí, dentro de ese carácter, en esta posición, voy a cargar lo que tiene día, que en este caso es int día 3. Vamos a probar eso, a ver si lo tengo en algún lado. Acá. Bueno, se lo paso en el chat, si alguien lo quiere probar también. Se lo paso ahí para que lo pruebe. Entonces, borro todo esto que tengo acá. Y ahora voy a poner esto, ¿ven? Y ahí tengo. Entonces, declaro como entero. Y acá, en el print, pongo porcentaje de. Ahora vamos a ver por qué de. Y al final, ¿qué variable va metida ahí adentro? Entonces, si yo corro, fíjense, hola mundo, hoy es el tercer día de la semana. ¿Ven? Fue a buscar, cuando encontró el porcentaje, en realidad fue a buscar al final a ver qué variable tiene que meter ahí. Y en este caso era 3 porque acá le asigné un 3, ¿ven? Entonces, esta es la forma de imprimir variables. Porcentaje, en realidad la D es porque es el tipo de variable y al final, coma, tengo que ponerle la variable que va metida ahí. ¿Ven? Entonces, ese era un ejemplo. Y acá tengo los tipos. Por ejemplo, porcentaje D o porcentaje I se usa para entero. Porcentaje F para doble o float, es decir, para decimal. Y porcentaje C para carácter. Es decir, según el tipo de variable, cuando yo lo quiera mostrar por pantalla, voy a tener que usar alguna de las iniciales dependiendo del valor. Si yo le puse, por ejemplo, como entero y le pongo porcentaje F, fíjense, anduvo. F era de flotante, pero como es decimal, fíjense, no me lo tomó al 3 y me está mostrando en formato decimal. No funcionó. Si yo le pongo C o D, vamos a ver. No, D era decimal. ¿Cuál era el otro? No, está bien, F, C. Si yo pongo C, fíjense, ahí lo que le pasaba a un compañero hoy, fíjense, acá me lo tomó como un punto rojo. ¿Está bien? Es decir,
declaré un entero y ahora quiero imprimir un carácter. Nada que ver. ¿Mm? A ver, quiero probar algo. 64. Bien. Fíjense lo que pasa. Yo estoy declarando un entero y estoy tratando de imprimir un carácter. ¿Mm? Y fíjense, acá me puso una arroba. En el de hoy, en el 3, me ponía un punto. Fíjense, si yo cambio el número, me muestra un carácter distinto. 164 me muestra eso. A ver, vamos a poner el 0. Me muestra un punto. Bueno, a ver el 20. ¿Está usando ASCII? Bien. Sí, está usando ASCII. ¿Qué quiere decir? Lo que está interpretando acá es que yo lo que quiero, lo que me está tomando es el número en la tabla ASCII. Yo me acordaba que el 64 es la arroba. Por eso puse 64 y me está mostrando una arroba. Por ejemplo, el 60 es, fíjense, es el circunflejo ese. El 70, vamos a ver, es la F, miren. 70 es la F, el 71, la G, el abecedario, 69 es la E y así. 66. ¿Todos saben? ¿Alguien no sabe qué es la tabla ASCII? Alguno no debe saber, vamos. El 65 es la A, miren, la A mayúscula. Bien, Rodrigo no sabe. Vamos a explicar. Y para los otros que no se animan a decir que no saben. Si yo googleo tabla ASCII, y voy a imágenes, bien por Rodrigo que se animó a... Rodrigo era, ¿no? Bien que se animó a decir que no sabía. Sabrina, Lucas, no la explicaron hasta ahora. Ah, mal los profesores. Todavía no le explicaron la tabla ASCII. Lo primero que le tienen que explicar. Ya le voy a decir en la próxima reunión. Sí, seguramente se la habrán mencionado. Bueno, esta es la tabla ASCII, ¿eh? Es decir, cada carácter que nosotros usamos en nuestro lenguaje tiene una posición en la tabla ASCII. Es decir, lo que no esté en la tabla ASCII no lo podemos escribir en el teclado. No existe. ¿Está bien? Si no está en la tabla ASCII, ese carácter no existe. Por eso la tabla se le fueron agregando valores con el tiempo. Al principio estaban ¿qué? Los números, fíjense, los números están acá, tienen un número. Después vienen las letras, los signos, bueno, las letras con signos raros como, bueno, acento y demás, y otros tipos de caracteres que se usan más que en programación. Es decir, que nosotros podemos escribir valores gracias a la tabla ASCII. Es decir, si no está en la tabla ASCII, no lo puedo usar en mi computadora, no lo puedo escribir. Hace un tiempo, cuando empezó la informática, alguien ordenó en la tabla los caracteres que escribimos. Y esta tabla se carga también en alguna parte de la memoria y ocupa una posición. Cada carácter ocupa una posición de memoria que, si mal no recuerdo, es de 8 bits o 1 byte. Por ejemplo, con el tiempo se han ido agregando caracteres nuevos. Como ¿cuál puede ser un carácter nuevo que hayan tenido que agregar? Pi. No, pi está en la época de Platón, más o menos. No es nuevo pi. Sí, podría ser el numeral. Tiene que estar por ahí en alguna parte. Bueno, por ejemplo, cuando se creó la Comunidad Europea,
ellos crearon una moneda nueva, que fue el euro. Entonces tuvieron que agregar el euro. O cuando acá en Argentina, hace un tiempo atrás, se creó la moneda del austral, porque había mucha inflación, entonces trataron de contenerla cambiando la moneda, eliminaron el peso y crearon el austral. No lograron contener nada, pero por lo menos crearon un signo nuevo. El austral también se tuvo que agregar en computación porque lo usaban los bancos, tuvieron que agregarlo en la tabla ASCII. Es decir, cualquier carácter nuevo que salga, por ejemplo, el Bitcoin. El Bitcoin tiene su carácter también. Lo han tenido que agregar a la tabla ASCII esta nueva moneda que es el Bitcoin. Es decir, y todo lo nuevo que aparezca lo tienen que agregar en la tabla. Si no está en esta tabla, no lo puedo escribir. Y el 64, por ejemplo, fíjense acá, yo escribía 64 y me aparecía la arroba. El 65 es la A, el 65 es la A y así. Si ustedes tienen un teclado, por ejemplo, yo tengo la computadora, la compré en otro país, soy internacional, y no tengo la ñ. Entonces yo tengo que ver, bueno, en realidad uso dos teclados, pero fíjense, en algunas computadoras que, si ustedes tienen un teclado que no tiene la ñ, van a tener que usar Alt 164 y le escribe una ñ. O la arroba, si no la encuentran, escriban Alt 64 y le va a salir la arroba. ¿Por qué? Por esto de la tabla ASCII. Esta va de 1 a 255, pero hay más valores. Es decir, si ustedes necesitan por ejemplo, en programación muchas veces necesitamos algún carácter que no lo encontramos en el teclado, googleen la tabla ASCII, fíjense qué posición está y escriban al GR del teclado y el número y le va a salir en el código el tabla. Bien, por ejemplo acá tienen, fíjense, hay un programita que pareciera que imprime la tabla ASCII. Bueno, pero está en consola.bright, está en otro. Bueno, podemos hacer un programita que imprima la tabla ASCII en C. Bueno, por ahí no. Bueno, entonces por eso otra vez me fui de tema, pero como le estoy diciendo que un carácter y le estoy mandando un entero, lo que está interpretando en realidad esto es que yo quiero escribir la letra en la posición 65, que es la A. Como vimos ahí, la A está ahí en la posición 65 de la tabla ASCII. Bueno, entonces así se imprimen variables. O se sacan por pantalla las variables con un porcentaje y dependiendo qué tipo de variable es el porcentaje. Bueno, iniciación de variables, siempre conviene inicializar una variable, es decir, declararlas y al principio inicializarlo. Cada vez que quieran usar una variable, ponen lo mismo. Lo que va a hacer es, viene esa pregunta. Por ejemplo, acá es una sola variable. Entonces pongo el porcentaje de y va a buscar acá. Si yo pongo otro porcentaje de por acá, voy a tener que poner coma, otra variable, y me va a buscar en el orden. La primera variable que aparezca me la va a ir a buscar al primer lugar. El segundo me la va a buscar al segundo lugar. ¿Se entiende? Buena pregunta que hizo ahí Leandro. Por ejemplo, si acá tuviera más de una variable, espera me quedó guardado. Me quedó. Porque le puse 65. Esta era 3. Int, y vamos a poner int día
semana y el día porcentaje de es viernes. Voy a poner día 2. Entonces yo pongo día y día 2. Bien. Me está dando un error que ahora no seguramente. Punto y coma al final de la declaración de día 2. Día 2. Ah, gracias. Acá. Bien. Ahí está, ¿ven? Me puso. Yo puse 3 y 5. Primero me va a poner el 3. Y después me va a poner el 5, ¿ven? Es decir, hoy es el tercer día de la semana y el día quinto es viernes. Porque me lo va a ir tomando por orden. El primer D me va a tomar la primera variable, el segundo porcentaje D me va a tomar la segunda. Si yo lo invierto, le pongo 2 y le pongo día, ahí ves, me lo invierto. Es decir, me va tomando por orden. Y también puedo mezclar. Si yo tengo caracteres, char algo igual a x. Entonces tengo un carácter, entonces, coma, algo, y ahí le pongo porcentaje C. No, la red de carácter era... Sí, otra vez me olvidé el punto y coma. Viernes. Y eso no sé qué es. Bien. Entonces yo puedo poner enteros, puedo poner caracteres, puedo poner flotantes y siempre en el orden. La primer porcentaje, primer variable, segundo y así, ¿ven? En el orden que la usen, la tienen que poner al final. ¿Qué pasa si yo cambio el orden ahí? Le erro y le cambio el orden día. Bueno, no me da error, pero ven, me parece de nuevo un signo raro. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que en el segundo va un entero y le estoy poniendo un carácter. ¿Está bien? Entonces no me da error, pero me pone el famoso punto rojo que le dio algunos. Bueno, entonces eso es como imprimir variables. Bueno, la declaración entonces al principio y conviene siempre asignarle valores a las variables o inicializarlas. Por ejemplo, bueno, ya lo hicimos. En el ejemplo de acá, ¿qué estoy haciendo? La estoy declarando, pero aparte le estoy asignando un valor. Siempre es bueno, como buena práctica, asignarle un valor. Si yo no sé qué valor va a tener, le pongo 0. Si es un entero, le pongo 0. Si es un doble, también le pongo 0. Y si es un char, le pongo nada. Comillas vacías. ¿Está bien? Perdón. Un espacio. Bueno, siempre conviene asignarles algún valor. Profe, ¿y cuando yo declaro más de una variable en la misma línea, igual puedo asignarle 0? No, ahí ya sonaste. No, es de a 1. La asignación va de a 1. ¿Está bien? No te permite varias asignaciones. ¿Por qué esto? Porque capaz que yo declaré una variable y en algún momento la estoy usando, pero la operación no funcionó y no le asignó ningún valor. Entonces me va a tirar un error el programa, un error inesperado. En cambio, si yo la declaro y en algún momento
la uso o no la uso. Si la uso va a tener 0, no va a pasar nada. Si la uso para la suma, que le sume 0 a algo, no pasa nada. Y si la multiplico, bueno, ahí sí voy a tener problemas. Pero bueno, como práctica también es bueno asignarle o inicializarlas. 0, por ejemplo. O también puede ser que le quedó algún valor en algún proceso a la variable, le quedó algún valor y cuando la vuelvo a usar tiene un valor que no es el que yo necesitaba. Yo necesitaba que arranque de 0 y ya arrastró algún valor de algún proceso. Por eso siempre que la uso, ponerle 0. Bueno, los caracteres no, por ahí no es necesario. Pero sí a lo que son numéricas, ponerle 0. Para que no arrastre ninguna basura de algún lado de mi código. Y siempre que la voy a usar, esto lo puedo inicializar acá o lo puedo poner acá abajo. No tiene por qué. Es una buena práctica hacerlo al principio, pero si yo me acordé que la necesito en la mitad del código, la puedo declarar y darle valor ahí. ¿Está bien? Mientras no lo haya usado antes, no me va a dar error. Pero lo puedo hacer a la mitad del código. Cuando la necesite, me acordé que necesito una variable, bueno, la declaro y le asigno 0, la inicializo, se dice, en la mitad del programa. Bueno, entonces acá está declarando una variable y asignándole el valor 3. Y se hace todo en la misma línea. Es decir, no tengo que después, a ejemplo, asignarle un valor. Si, por ejemplo, si es un porcentaje, por ejemplo, el IVA es el 21%, normalmente. Entonces, yo declaro la variable y le asigno valor, es el 21%. Declaro float IVA 21,0, supónganse. El IVA no cambia. O un impuesto que es un porcentaje, que es el 10% de algo. Si yo sé que es el 10%, le doy valor ahí. Bien. Eso como se asigna entonces en un entero. Para la asignación de variables caracteres igual. Acuérdense que es un carácter. Entonces, el carácter letra tiene un solo carácter. Algo, un solo carácter. Bien. Y acá, esto no sé qué es. Bien. Bueno. Ajá. Bien. Acá otro ejercicio. Entonces se lo voy a pasar, a ver si lo tengo. Bien. Creo que es este. Bien, se los copio en el chat. Lo tienen que poner adentro del main. Se los copio sin el main. Pónganlo dentro de un main. Ahí está. De nuevo, háganlo andar. A ver quién lo puede hacer andar. Yo lo voy a pegar acá. Bien, tenemos variable libros, letra de apellido, valor de un turrón. Qué ejemplos locos. Bien, si yo lo corro. Bueno, si yo... ¿Ven? Fíjense, acá lo que tienen que ustedes hacer, bueno, no les digo. A ver, ¿qué hacen para que esto funcione bien? A ver, traten de interpretar el código y arréglenlo para que la salida, bueno, en este caso no tira error, ¿ven? Pero me tira algo raro. Acá me tira un signo de pregunta. Acá dice, la cantidad de libros que leí
32.000. Capaz que sí que leí 32.000 libros. Pero bueno, acá me tira una llave, nada que ver. Y acá me dice, ¿esperas pagar 0 pesos por un turrón? Bien. Bueno, Lucas ahí se dio cuenta. Bueno, háganlo. A ver quién es el primero que lo arregla y pegue ahí la salida. Pegue en el chat la salida si la vemos. Pueden usar cualquier valor, ¿eh? No le estoy dando... Y ya terminamos. Ya me quedan un par de cositas y terminamos. Bien, el primero que le salga que lo haga andar, péguelo ahí en el chat. No, la salida nomás. Pégueme la salida nomás. El output. Bien. Ahí te ganó de mano Gastón. Bien, Gastón dice que la cantidad de libros que leyó fueron 2. Lee más libros, Gastón. La letra de mi apellido es... La letra de mi apellido es C. Dice... Keir. Bueno, Kerr. La letra de mi nombre es G, bien. Y esperas pagar 50, sí, 50 pesos, 40. Por ahí conseguí un turrón a 30 pesos en oferta. Está bien. Bien, Luis. 97 libros, leyó Luis, bien, Luis. La letra de tu apellido es B. ¿No sos Miranda, Luis? La letra de mi nombre es C. Ahí está Leandro P. Pignolo. Un solo libro leyó. Lean más libros, muchachos. Les va a hacer bien. 80 pesos espera pagar por un turrón. Yo lo consigo 40. Bien. Bueno, interpretar código es... Ustedes cuando sean programadores van a ver el código de algún compañero que se los pasó o lo van a contratar para mejorar un software, para actualizar. Y van a tener que ver código que capaz que no está comentado y con las variables que no sé qué son. Entonces voy a tener que interpretar a ver qué quiso hacer con estas variables. Si el... Bueno, ahí está Gisela, bien. 100 libros leyó, bien, Gisela. Bien, consigue turrones más baratos, Gisela. Avísame dónde los compras. Bueno. Eso, ustedes a veces les va a tocar interpretar código de otro programador. Y van a tener que ver, a ver, qué quiso hacer en este código. A ver, qué es lo que no anda. Y justamente van a tener que ver de corregir. Por eso está bueno que interpreten. Y que la salida, en este caso, tenía que ser acorde a lo que ustedes crean. Por ejemplo, ¿cuánto creen que sale un turrón? ¿Cuántos libros leyeron ustedes? Tienen un número y la letra de su apellido. Bueno, y vean la salida también. Número de libros es un entero, entonces le pone porcentaje D, porcentaje C, letra del apellido es un carácter. Porcentaje C también es un carácter, ¿ven? Y así C, un flotante, por ejemplo. ¿Por qué le pone acá 2F? El flotante es F. Bien, ahí, ¿quién consigue un turrón más barato?
Sabrina, te encargo una caja de turrones. 17,50. Qué grande, Sabrina. Llegame unos el lunes al trabajo. Sabrina sabe dónde trabajo. Ya me fue a visitar varias veces. Ah, Leandro, eso de entregar no sé qué estuvo mal. No sé a quién se lo dijiste, espero que sea tu amigo. Ay, chicas, respetemos el... Bien, te espero con un café. Dale, avísame a qué hora venís, Sabrina, y te espero con un café. Bueno, bien, Lucas. Bien, son 2 decimales. ¿Está bien? Por eso acá, no sé si alguno se dio cuenta, cuando pone 2F es porque lo está poniendo con 2 decimales. Si yo entonces fíjense que aparecen 2 decimales. Punto, después del punto 2 decimales. Si yo pongo 3 y lo corro, fíjense, ahora me aparece 3 decimales. Bueno, para los que aún no lo pudieron hacer, yo leí 1000 libros. Mi letra de apellido empieza con A. Mi nombre, vamos a poner que empiece con N. Y al turrón lo consigo a 40 pesos, lo más barato que encontré. Entonces, si yo corro eso... Ah, me faltó algo. Ah, carácter. Carácter. La N también. Carácter. Y listo. Bien. Entonces, esto es la cantidad de decimales. Si le pongo 1, ¿ven? 40.0. Sí. Les dije, a mí me están ofreciendo cobrar en dólares, así que en cualquier momento los dejo a ustedes y búsquense otro profesor. Bueno. Bien, entonces, espero que haya quedado claro eso. Ah, acá estaba, ¿ven? Bueno, la diferencia entre... ¿Estábamos acá? Sí, esto es lo que ya hicimos. Entre doble y flotante es el tamaño. El float son 6 decimales y el doble son 15. Y el float ocupa 4 y el doble ocupa 8 bytes. 4 bytes y 8 bytes. Es decir, sí, la verdad que no tengo muchas ganas de darlo. Estoy muy ocupado como para dar base de datos hoy. No, yo estoy en base de datos. Bueno, no sé cuándo terminan pseudocódigo. Tengo que preguntar. Bueno. Entonces, 2 semanas, tengo 2 semanas bien. Tengo 2 semanas para 2 semanas de vida. Bueno, entonces, el float son 4 bytes, el doble son 8 bytes. Por eso es el doble, ¿no? O sea, el doble ocupa más espacio de memoria. Hay que tener cuidado. Si no necesito mucha precisión, no uso el doble. Pero cuando necesito precisión, por ejemplo el float, cuando estoy muy ajustado con lo que necesita hacer mi programa, puede ser que me den los valores mal. Capaz que en operaciones bancarias conviene usar muchos decimales para que sean más precisas. Es lo que explica ahí. Ya terminamos. Bueno, actualización de variables o declaración o asignación de valores. Acá la declaró al principio y recién le asignó un valor en alguna línea por ahí abajo. ¿Está bien? Recuerden que acá es igual para asignar los valores en pseudocódigo, según el que usen, puede ser una flecha, pero acá es igual. Ahora se van a empezar a confundir con pseudocódigo y con C. O sea, para mi gusto esta materia tendría que estar en el segundo cuatrimestre. Así no se mezclan con pseudocódigo y con C. Pero bueno, se ve que han enchicado para que no tengan que hacer
un año más lo han puesto en el mismo cuatrimestre. Bueno, también yo lo que puedo hacer es, al asignarle A, le asigno el valor de B, por ejemplo. Es decir, yo tengo la variable A, que la vengo usando. Y ese valor lo necesito también usar en otra variable. Entonces es válido hacer esto, ¿ven? Al valor de A le asigno B. Y a veces, no me acuerdo acá, pero a veces ni siquiera es declarar. No me acuerdo si en C, pero en otros lenguajes, creo que en Java, a A no la tengo que ni declarar. Me va a tomar el valor de B y me va a tomar la declaración de B. No la tengo que declarar. En C creo que sí. No me acuerdo, ahora lo vamos a probar, pero en otros lenguajes, cuando yo hago esto, A ni siquiera tengo que declarar. Me va a tomar el valor de B y la declaración de B. Con LPP, no sé qué es, laboratorio de programación, no sé qué. No, es el software que usamos para programar en pseudocódigo. Ah, sí. Sí, lo cambiaron, eso fue Nicolás, no sé por qué lo cambió. Sí, es para aprender las estructuras del lenguaje. Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer el ejemplo ese, por ejemplo, vamos a poner doble valor de turrón y vamos a poner por acá valor del fantoche, le asigno valor turrón. Bien, veamos qué pasa ahí. Bien, me está teniendo un error, así que lo que voy a hacer es declararlo. Valor. Bueno, esto lo decía que en algunos lenguajes no tengo que declarar. Lo inicializo con 0. Probemos ahí. Bien, y ahora me faltaría imprimir el valor fantoche. ¿Ven? Lo que hice acá es a declarar, le asigné el valor de otra variable. ¿Ven? Eso es válido también. Pero ¿qué pasa? Si yo le cambio el valor, le pongo 50, obviamente, ¿ven? Le asigné el valor y después lo cambié. Cambia. Esto se llama, también se usa en, que lo van a ver más adelante, valores absolutos y valores relativos. O por referencia o por valor. ¿Qué quiere decir? Que en algunas variables, cuando yo las declaro, si yo hago esto y después hago esto, después que corra va a volver al valor original. Es decir, que por más de que yo le cambie el valor, después que corra vuelve al valor del turrón. Porque yo necesito que haga eso. Eso se llama variables absolutas o relativas, o por referencia o por valor. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, yo al cambiarle la valor de fantoche, me cambió. Si yo esto no lo hago, me toma, ¿ven?, el mismo valor del fantoche. Del fantoche. Bien, ya terminamos. Aguanten, listo. Me queda uno. Bien, y les dejo entonces un ejercicio para que lo hagan en la casa. ¿Está bien? Este de acá, no se los voy a pasar, háganlo. Modifique este programa para que la categoría del libro sea igual a la categoría de la película y el precio del ticket sea igual al precio del libro. No modificar los valores asignados en la creación. Bueno, con respecto a lo que vimos, último ejercicio, háganlo ustedes, se lo dejo como tarea. Sí, lo subo en el Classroom. Ahora le subo esto en el Classroom y le subo la tarea
que va a ser esto. Vamos a hacer esto. Está bien. Bueno, si no tiene ninguna consulta, voy a parar la grabación.